Listo, puede empezar. Ni estando, como dice, especialmente mi radio malogrado. Este radio malogrado, yo llamo con mi larín. Ya estamos, ¿no? Bien, jóvenes, siempre digamos con la disculpa de Jesús. Algunas concepciones físicas. Esto es muy necesario, especialmente, digamos, entenderlo por las condiciones en el manejo que van a tener de los cuerpos de aguas, en cálculos de ciertas condiciones que deben, digamos, garantizarles a ustedes, los que algunos van a manejar cuerpos de agua con fines de reproducción inducida o hipofización dentro del manejo de la acuicultura. Estas concepciones físicas, en algún momento vamos a centrar en lo que se llama la limnología o la química limnológica en el manejo de aguas para centrar todo lo que es la hipofización. Los calculitos que vamos a ver acá van a ser muy ponderativos o de una incidencia muy certera, especialmente para diseños de ciertos tipos de estanques de acuerdo a la topografía y estratigrafía de los suelos o de acuerdo a la naturaleza del cuerpo de agua o de la fuente de agua de alimentación para sus estanques. Va a ser muy violento porque él no compite directamente a ustedes, pero necesariamente tiene que hacerse la idea de qué época se trata de aguas y en aguas se manejan estas condiciones. Entonces, si hablamos, pues, por decir de concepciones físicas, el capítulo hay que conocer a este señor Daniel Fahrenheit, su historia, ¿no? Densidad. Es una unidad de concentración física de toda especie homogénea. Nos indica la masa existente por unidad de volumen. Densidad es igual a M por sobre B. D la densidad, M la masa, B el volumen. Se expresan en unidades gramos por mililitro, kilogramos por mililitro, libras por pies cúbicos, libras por galones. Casualmente, antes les dije de que tienen que tener a la mano para nosotros viabilizar algunas conversiones de unas unidades a otros, de acuerdo a la naturaleza de la exigencia o la necesidad de cada requerimiento, ¿no? La densidad de una sustancia varía de acuerdo con su estado, ¿no? No todos van a manifestar las mismas condiciones de densidad en los tres estados. Por ejemplo, llegamos a 0 grados centígrados, el hilo tiene una densidad de 0.9998 gramos mililitros. A 4 grados no predomina ningún efecto en el agua alcanzando su máxima densidad. A 4 grados es 1.0000 gramos mililitros. Por encima de esta temperatura de 4 grados centígrados existe el efecto de un aumento molecular, se llama pues, dilatación, ¿no? Y el líquido continúa dilatándose, por consiguiente disminuye su densidad. O sea, de sólido a líquido, ¿no? Aquí presentamos un cuadro que se plotea cómo varía la densidad con respecto a las temperaturas. Son relaciones tan sencillas que lo vamos a ver la aplicación siquiera en un par de ejemplos por cada título. La densidad de un cuerpo depende de la presión y temperatura. Ambos parámetros, lógicamente, se llaman los parámetros de presión, de temperatura, de
parámetros de esfuerzo, de radiación. O sea, dentro de lo que nosotros vamos a, dentro de lo que ustedes deben manejar en la agricultura, que es, por decir, netamente la climatología, que es la meteorología, que es la hidrología y que es netamente la limnología, conceptuado en el manejo, digamos, de aguas para ese tipo de trabajos. Tanto la presión como la temperatura modifican el volumen del cuerpo, pero no su masa. ¿De acuerdo? Ya por ejemplo, aquí es de aplicación directa, ¿no? Allá del volumen de un cuerpo cuya densidad es 2 gramos por litro, sabiendo que contiene 48 gramos de masa. Se aplica directamente a la fórmula, ¿no? Pero, ahí tenemos otro ejemplito. Aquí tenemos, esto es muy importante. Nos va a dar como referencia para cálculos posteriores, donde ya se va a encontrar ciertas particularidades para el manejo de densidades. Por ejemplo, algunas densidades conocidas del agua, del hidrógeno, del amoníaco, del hierro, del aceite, pero del alcohol, densidad del alcohol es 0.8, a veces corrigen ustedes sus cuadros, y la densidad del aceite es 1.3. Por ejemplo, en este caso es una mezcla. ¿Cómo calculamos la densidad de una mezcla? Cuando varios componentes se unen para formar una mezcla, su densidad se halla de la siguiente manera. Densidad de la mezcla, o sea, dm, es igual a la masa total sobre el volumen total. Supongamos que en esta figura tenemos componentes A y B. Cuando se trata de dos componentes, vamos a determinar una densidad de A y una densidad de B. Lógicamente, vamos a tener para la masa total la masa de A más la masa de B, y también vamos a tener un BT, que es el volumen de A más el volumen de B. Entonces, la relación tan sencilla que viene a ser la densidad de la mezcla va a ser igual a la masa de A más la masa de B sobre el volumen de A más el volumen de B. Y eso es tan sencillo que ustedes, acá por ejemplo, ¿no? La densidad, dice ejemplo, haya la densidad de una mezcla compuesta en volúmenes iguales de agua y alcohol. Si nos dicen volúmenes iguales, es que decir, va a ser uno de agua y uno de alcohol. Eso va a ser el volumen. 2 volúmenes. Y la masa. Tenemos. Ahí está exactamente. Sobre el volumen de 2, exactamente. Ahí está, bien sencillito. Acá para hacer recordar nada. Pero hay una, aparte de la densidad de una mezcla, también hay que diferenciar una densidad relativa. ¿Y cómo se relaciona esto? La densidad relativa es la comparación, o sea, el cociente entre dos densidades absolutas. No tienen dimensiones. Entonces, ahí está la relación. La densidad relativa es igual a la densidad del cuerpo
y sobre la densidad de una de referencia o de comparación. Esa densidad de referencia o de comparación, no estamos hablando de densidad igual a masa o volumen, sino densidad relativa. Ya se conocen las densidades de los que van a formar parte de esta relación. Entonces, densidad relativa es igual a la densidad del cuerpo. Supóngase que se trata, por decir, digamos, de una densidad de cualquier líquido, ¿no? Sobre la sustancia de comparación o de referencia. Entonces, tú tienes ya conocido las densidades, pues te van a dar las densidades correspondientes de ese cuerpo que tú ya conoces y su referencia corresponde. Aplicas de la densidad de, por ejemplo, de dos condiciones relativas, va a ser a la relación de su dA sobre su dB, nada más, ¿no? El peso específico P, o hay una simbología, que la simbología es gamma, la figurita es gamma. Es una unidad de concentración física de toda especie homogénea que resulta de la comparación entre el peso de la especie por unidad de volumen. Este peso V es el peso realmente que nosotros conocemos, el peso afectado por la gravedad. Ahí está. Ustedes ven la figurita ahí, masa M, el cuerpo, y tiene una gravedad G de caída. Esa masa tiene un volumen. En el laboratorio nosotros vamos a determinar densidades de volúmenes de cuerpos irregulares en sólidos, muy práctico. Entonces la densidad relativa va a ser igual a la condición del peso correspondiente afectado por la gravedad V sobre, perdón, el peso específico absoluto va a ser igual a V, el peso afectado por la gravedad, ¿no? Sobre el volumen. Ahí están las unidades en que se expresan. Gramos, mililitros, kilogramos, litros, libra, pie cúbico. Gravedad por mililitro es menor a mayor que gravedad menos la fuerza sobre un gramo mililitros, ¿no? Son relaciones que no las vamos a utilizar nosotros. Gravedad específica tampoco no vamos a meternos en esto, ¿no? Bien. Centramos la presión. La presión es una magnitud física de tipo tensorial. ¿Qué quiere decir eso? Tensorial quiere decir que sus efectos se perciben en todas las direcciones. Si nosotros ya usamos el término tensorial, quiere decir que son direccionales de fuerzas, ¿no? Se obtiene al comparar el módulo de una fuerza. Perpendicular resultante por unidad de área. Ahí está la relación, presión es igual a la fuerza resultante sobre el área que comprende.
¿Qué unidad es en el sistema? En ese sistema en STG tenemos gramos centímetros cuadrados, kilogramos centímetros cuadrados, gramos por metro cuadrado. No se olviden sus tablas para hacer algunas conversiones oportunamente. Hay varios tipos de presiones. Presión de líquidos. También se denomina presión hidrostática de los líquidos en reposo. Es la presión ejercida por toda aquella sustancia que se encuentra en estado líquido y que depende de la naturaleza del líquido, o sea, su peso específico y la altura que alcanza la columna del líquido. H. Ahí está. Presión de líquidos es igual a la densidad específica o de líquido, no densidad específica, o sea, gamma del líquido por la altura. No hay nada más que hacer. Nota. De la relación anterior se deduce que la presión hidrostática depende solamente de la altura del líquido, ¿de acuerdo? Ya que el peso específico de todo líquido es constante, o sea, ese es símbolo de la figurita gamma, ese es constante para cada líquido. Ese valor ya ustedes está en la tabla o si no, los van a dar como dato. Vasos comunicantes. Esto ustedes de repente van a diseñar sus estanques. Van a necesitar comprender cómo se manejan los vasos comunicantes. Es un sistema de depósitos que se encuentran unidos por sus bases. Ustedes ven ahí la figurita, conteniendo líquidos. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, si hablamos en el punto 1 para las punteadas líneas de la parte alta, tenemos, suponte que sea ya hay la 3, ya son figuritas ahí. La presión en 1 es igual a la presión 2, pero muy diferente. Ahí está la figura 2, una igualdad paralela, sesgada por una transversal, quiere decir diferente a P3. ¿Por qué? Porque hay un diferencial tremendo, digamos, en la condición del líquido en 3. Por eso es que P2 va a ser igual a P1, porque tiene la misma condición, digamos, por sí, de blanco. Pero en P3 es diferente. En cambio, en 4, 5 y 6 usted va a ver que son iguales las presiones. De repente son espumas y eso ya es... ya es otro cálculo, ¿no? ¿De qué se trata la presión atmosférica? Presión atmosférica o presión barométrica. Es la presión ejercida por el peso del aire sobre la superficie terrestre. Así de sencillo. Ahí tienen ustedes. Tienen el aire atmosférico exterior al círculo y está relacionado al peso del aire sobre el área que abarca. Ahí hay un ejemplo. Si la presión del aire atmosférico se mide a nivel del mar, se denomina presión atmosférica normal, ¿de acuerdo? Al nivel del mar es la presión atmosférica normal.
PN arriba a ETM abajo, presión atmosférica normal. Es a nivel del mar. Y si se lo mide en lugares diferentes al nivel del mar, se lo denomina presión atmosférica local. PL atmosférica, presión local atmosférica. Torricelli pues inventó el barómetro de mercurio y él ha experimentado a nivel del mar a una temperatura a una latitud de 45 grados y a 0 grados centígrados. Y ha sacado sus deducciones, ¿no? Donde que ha llegado a concluir de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, igual a un Torricelli. Acá vamos a ver, eso está en las tablas y ustedes necesariamente tienen que tenerlo a la mano. En ese cuadrito deben tenerlo, digamos, vigente para los cambios de unidades. Acá hay una nota, dice, la altitud es la altura tomada como referencia a nivel del mar. La presión atmosférica varía en forma inversamente proporcional con la altitud. A mayor altitud, menor presión. En los gases, presión gaseosa. El gas ejerce presión igual sobre todo el recipiente que lo contiene, debido al choque de las moléculas con las paredes del recipiente. Existen dispositivos especiales que miden la presión del gas, denominados manómetros. Estos miden la presión relativa de un gas sin considerar la presión del medio ambiente. Claro. El tubo de Bourdon, deben conocerlo. Ya vamos a, muy posiblemente ya digamos después de la próxima semana ya entramos a conversar directamente sobre el manual. Veamos la presión manométrica. Es aquella presión relativa que se toma en comparación de la presión atmosférica y nos indica la diferencia entre la presión real y la atmosférica del sistema. Toda presión manométrica puede ser positiva si la presión del sistema es mayor que la presión atmosférica y es negativa si la presión del sistema es menor que la presión atmosférica. ¿No? Presión absoluta. La absoluta es la mayormente conocida como la presión total o real. Es la verdadera presión de un fluido, líquido o gaseoso. Se considera la presión atmosférica y está dada por la siguiente relación. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Tenemos varios ejemplos sencillos de trazo también bastante sencillo. Que tendrían el tiempo, digamos, de su disposición para que vayan practicando los ejercicios que están sueltos. Temperatura.
Tercer parámetro. Ya hablamos un poquito de densidades, de presiones, veamos temperaturas. La temperatura es una medida, eso hay que aclarar. Hay muchas veces, digamos que los términos mismos nos confunden en esta cuestión. La temperatura es una medida relativa del grado de calor de un cuerpo. No, cuando hablamos de calor ya estamos hablando muchos otros términos, digamos, que nos van a confundir. Existen diversos instrumentos que permiten medir la temperatura de un cuerpo. Tenemos el termómetro, puede ser con mercurio, el termómetro de mercurio, puede ser el mercurio rojo y el mercurio blanco. Puede ser la termocupla de sensibilidad por generación de electricidad. Todo termómetro termocupla que se llama se genera eléctricamente. De resistencia eléctrica normalmente, digamos, se utiliza, digamos, en conductores. También los pirómetros ópticos, temperatura elevada de altos hornos, eso específicamente, digamos, de altas calcinaciones. Pero también las termocuplas se utilizan, digamos, para las temperaturas de dilaciones o dilataciones en las construcciones de carreteras. Se habló de calor como medida de temperatura. ¿Y qué es el calor? Una forma de energía producto del movimiento vibratorio molecular. O sea, ya viene a ser como quien dice secuencias de movimientos moleculares por conducción. Se mide en el calorímetro y se expresa en calorías o en BTU. No. Q es igual a la masa calórica, ¿no?, por delta de diferencial de temperatura. ¿Qué se entiende por termómetro? Instrumento de medición de la temperatura, termómetro. ¿Qué características tiene? En su sensibilidad al grado calórico. Precisión, resultado cercano al real. Rapidez para llegar al equilibrio térmico. ¿Qué características debe tener el líquido en el termómetro? Debe estar muy distanciado sus puntos de fusión y de ebullición. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el mercurio. Tiene un punto de fusión de menos 20 grados centígrados, mientras que del alcohol tiene menos 130 grados centígrados. Entonces, ambos se pueden utilizar como capilares de los termómetros correspondientes. Tienen que ser, digamos, estos capilares o el contenido capilar, digamos, de los termómetros debe ser observables, o sea, opacos. C, deben ser sensibles a la dilatación, pero previendo de que no evapore, y alto grado de pureza. Ya hemos mencionado en antes, el líquido que se usa es el mercurio. Puede ser el rojo o puede ser el blanco. El rojo normalmente es el clínico, no el termómetro clínico. Escalas de temperatura. Habría que hablar, digamos, de dos condiciones fundamentales y una del cero absoluto. Veamos el primero. Dentro de la escala relativa de temperaturas, son aquellas que toman como referencia el punto de congelación de un cuerpo. Y dentro de las relativas tenemos las escalas Celsius y las Fahrenheit. Mientras que las absolutas
dentro de las escalas de temperatura son aquellas que toman como punto de referencia ya no el punto de congelación del cuerpo, sino el cero absoluto. Y entre las absolutas tenemos el Kelvin y el Rankine. Lógicamente, con su simbología, las 4 escalas correspondientes dentro de las relativas y las absolutas. Cero absoluto es una temperatura ideal en la que se considera que no existe movimiento molecular, como lo que sucede en el calor, es decir, han perdido toda energía calórica, lógicamente, ¿no? Hemos hablado antes dentro de lo que es temperaturas con su incidencia del calor. En cambio, ahí sí fluyen las condiciones moleculares. Acá no existe el cero absoluto, no existe el movimiento molecular. Ahí están las escalas. De estas escalas, según las transversales seccionadas por las verticales, paralelas ambas, dentro de las absolutas y relativas de las escalas de temperatura. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de referencia al agua, punto de ebullición tanto, en la escala Celsius, Fahrenheit, Rankine y Kelvin, están en las condiciones. Creo que algunas aclaraciones le vamos a dar luego. En la de un punto de congelación del mismo tenemos para cada escala. Su punto de congelación de las sales, como sales, tenemos los colores. Y el cero absoluto está al lado donde que no hay movimiento, digamos, molecular. De estas paralelas se hacen las proporcionalidades, se derivan, digamos, las proporcionalidades para las relaciones correspondientes de una escala a otra escala, tanto en relativos que también, digamos, cotejan en otras relaciones de escalas con las absolutas o escalas absolutas. Relación de escalas. Se utiliza el teorema de Tales, paralelas cortadas por 2 secantes. ¿No? Ustedes ven, ahí están las paralelas 3, las secantes X y Y. Entonces de acá nosotros vamos a sacar las relaciones sencillas para nosotros construir las escalas correspondientes. A. Relación de lecturas. Relación de lecturas. Son relaciones puntuales utilizadas en la conversión de una escala a otra. Esto es muy importante, ya deben tener en sus cuadros ustedes, en sus tablas, estas relaciones sencillas. Para las conversiones. Ahí está. Según Tales tenemos las siguientes relaciones. Aquí llegan. Por decir, grados centígrados sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. También hay una igualdad de esas relativas a las absolutas, que es igual al Rankine menos tanto sobre 9 igual al Kelvin tanto sobre 5. Pues ya digamos como que se hacen igualdades simples. Por ejemplo, ¿no? Grados centígrados y grados Kelvin. Hay una relación. Para convertir Kelvin a grados centígrados, de frente agarras la relación Kelvin es igual a grados centígrados dados más 273.
igual que los rankings, es igual a grados Fahrenheit más 460. Igualito, por ejemplo, grados centígrados a Kelvin, Kelvin menos 273 sobre 5, y grados Kelvin a centígrados es igual a Kelvin grados centígrados sobre 5. Es la relación sencilla, son valores dados, es cambiar de unidades. Esto ya está, ya. Variaciones de temperatura. Nos indica los incrementos de aumento o disminución de temperatura. Por ejemplo, ese triangulito usted se utiliza como diferencial de diferencial de T, o sea, diferencial de temperatura es igual a temperatura final menos la temperatura inicial. Esa es la relación bien sencilla, ¿no? Bien, jóvenes. Disculpen un segundito. ¿Con cuántos alumnos estamos? 11 mililitros. Un momentito, jóvenes. 35. 35 o 25. 35. Ya, jóvenes. Voy a coordinar dentro de media hora con su señorita delegada. Traten, digamos, de comunicarse de inmediato para las condiciones, digamos, de las exposiciones, la fecha de iniciación para conversar sobre los manuales de laboratorio, que hay que ir avanzando para que incidentemente, digamos, cuando tenemos la oportunidad. La señorita Candy se va a comunicar conmigo dentro de media hora. Entonces hay que estar atentos, digamos, a lo que yo debo coordinar con ella. ¿De acuerdo? Buenas tardes, gracias.